programa de Producción de Creación entrevistando los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Praxi, Lucero del Sur. ¿Sí? ¿Cómo está, Lucero? Muy bien, muy feliz y contenta de estar acá nuevamente, ¿no? Y como está de mucho tiempo, nos volvemos a encontrar. Al fin se completó la entrevista, ya tantas veces que... Bueno, llegó el momento. Sí, realmente ha sido mucho tiempo. Mucho trabajo. A veces hay mucho trabajo por la provincia y esos son los motivos que no puedo venir. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí y comencemos. Estoy todo dispuesta a todos. Perfecto. Praxi, ¿de qué parte del Perú es usted exactamente? Yo soy del departamento de Cusco, provincia de Acomayo, distrito de Sangarara. Ya, perfecto. ¿Y qué tiempo estás en la música? A ver, la música, ya yo tengo ahorita, no voy a decir mi edad, desde los 12 años. Ya, ajá, ahorita no voy a decir mi edad porque lo van a molestar mis amigos. Ya, perfecto, no hay un problema. Así es. Tenemos un videoclip acá, ¿sí? Así es. ¿Tienes composición tuya en este video? Sí, tengo mi composición mía, son 5 temas que le he compuesto yo con todo el cariño para todo mi público, son mi inspiración propia, esta canción. Eres cantautora por lo que veo, ¿sí? Así es, muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué temas tú dirás? Es un tema, ¿sí? Este tema realmente ha tenido bastante acogida, gracias a Dios. Hay muchas personas que me lo piden cuando llego a cualquier escenario de muchos lugares y realmente lo corean y hasta a mí me gusta realmente porque tiene sentido la canción. Así es. Dime, ¿y esa canción es composición tuya? Así es mi composición mía, lo cual yo le digo es mi, porque para mí realmente yo le digo así porque es lo que yo lo he creado. Claro. Dime, ¿y cómo así te inspiras esa canción? Esta canción, ¿cómo nace? ¿Cómo te inspiraste en esa canción? Realmente yo me acuerdo que en una oportunidad yo tuve mi enamorado. Hace muchísimo tiempo, cuando tuve mis 15 añitos, etc. Entonces, yo me fui... primer amor, podría decirse. Algo así se podría decir, ¿no? Claro. Yo estaba caminando en el parque, entonces, en ese momento yo veo a mi enamorado viniendo con una chica abrazada. Y era justamente un domingo y una tarde. Entonces ahí es lo que me nace esa inspiración. Ayer por la tarde te he visto, acompañada con una chica. ¿Y tú qué estabas pensando? Eso es lo que yo lo complementé. Entonces todo esto, realmente lo que yo viví y hice una canción. Y eso está plasmado en este video, que es tu vida. Así es. ¿Sí? Así es. El número 2. Sí, número 2. Sí, ¿qué le explicamos? Muchas gracias, sí, realmente tiene bastante acogida y eso es lo que me alegra a mí. Me siento feliz y les agradezco a todos los que realmente me ayudan, me acompañan, por su apoyo, por todo eso, así como usted. Claro, esa es la idea, no es una ventana para todos ustedes, no ver promocionar esta cosa. ¿No? Así es. Dime, Praxi, ¿en qué parte del Perú viajas con tu música? Diferentes lugares del Perú. ¿Ya? He tenido la oportunidad de llegar a Huancayo, he tenido la oportunidad de llegar a Trujillo y mayormente Cusco, ¿no? Mayormente tu zona, pues, ¿no? Claro, también Puno y también Juliaca. ¿Ya? Así es. También a Bancay, a Tahuaylas. También llegaste por ese sitio. Así es, sí. ¿Y qué tema te piden más son esas personas que tú tienes? ¿Cuál es lo que más te piden? ¿Qué tema? Lo que me piden más y más es el tema tuyas. Mira, ¿no? ¿Has pegado ese tema por lo que veo? Sí, ha pegado bastante. Realmente hasta compañeros, artistas, colegas lo han grabado. ¿Ya? Y allá al lado de Bolivia inclusive lo cantan en cumbia. En guayno con teclados. Son como 6 grupos que lo han grabado. Pero gracias a Dios respetan la composición y previa comunicación conmigo y todo bien. Esa es la idea, ¿no? Porque el tema también es más o menos apropiado, esa cosa para... Claro, casi la primera vez algo más así me pasó, pero estaba un poco preocupada, como que a mí me había chocado escuchar en música en otra voz y me chocó un poco, pero después dije, no, así es la música, así es este medio y estoy dispuesta para todo. Tú sabes que lo bueno se copia, ¿no? Así es, lo bueno, eso fue lo que me dijeron, tengo una amiga, lo que me dijo Paola, todo lo bueno se copia en esta vida. Y entonces yo comprendí que es así y hoy en día yo me siento feliz y orgullosa. Qué bueno. Dime, Praxi, ¿tienes en mente alguna producción ya? Claro que sí, yo no me quedo con esto. A ver, ¿tienes una producción que ya está
en Así es, proceso. en esta oportunidad no tengo temas propios que lo voy a lanzar en el siguiente tema de producción que voy a mandar. Son temas inspirados de otra persona que me lo está dando a mí y yo lo voy a cantar. Pero muy pronto se viene, vamos a lanzarlo y ya. Yo sé que les va a gustar porque está hecho con mucho cariño, con mucho amor. Claro, como siempre, para ¿no? todos mis fans, como siempre. ¿Podrías adelantarse un poquito de esos temas que tu nueva producción podría ser? Un pedacito de qué tema que es un boom, que está, podría no, tú dirás. A ver. Una canción que ya se viene en camino, ¿no? Que ya tu segunda producción podría ser. Pero ya está el audio, me imagino que sí. Así es, ya está el audio ya. Ya, falta el video. Solo falta el video. Ya. Dime, Tracy, ya que tú paras viajando mucho departamento con tu música, mejor tienes anécdotas que te ha pasado, porque cada viaje es anécdota. Así es, hay muchas anécdotas que me ha pasado realmente. Entre ellas podría contar algo muy bonito que me pasó. A ver, uno de ellos. Y también, claro, un poco difícil que es ese día. Realmente hay una fecha que yo me acuerdo. A ver. ¿Qué pasa este día? Mi presentación era 7 de la noche. Ya. Y entonces tenía que estar en la municipalidad más antes 5 de la tarde. Y entonces, ¿qué pasa? Era un transcurso de viaje casi a 4 horas aproximadamente. Y entonces ese día yo contraté un carro, vino a recogernos a un sitio que quedamos. Y todo estaba bien, 1 de la tarde, temprano. Ya, vino el carro, nos recogió, nos fuimos a comer y todos los chicos se van. Ya vamos a dejar un ratito regresamos unos 15 minutitos, ya se fueron, ya al toque. Y nosotros terminamos de almorzar y le llamé, ¿dónde están? Un ratito, estamos viniendo ya, en tal sitio, en tal paradero. Y ya, entonces nosotros bajamos y nos estacionamos para esperarle. Y ya, le llamo, ¿dónde están? Ya estamos a casito, ya llegaron los chicos, ya. Vámonos. Yo les digo, vámonos ya. Y el carro no arranca. No arranca. Entonces dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Seguía en ese plan, ya era 15 minutos, 20 minutos, media hora, ya casi 40 minutos y la hora pasaba. Yo tenía que estar una hora en ese sitio que me indicaron. Ya se pasaba la hora, se pasaba. Entonces yo quise, tenía un amigo conocido dentro de los músicos, me hice una sugerencia. ¿Por qué no tomamos transporte, los demás buses que van a otro sitio? ¿Por qué no vamos expreso? Me dice, ya, vamos, fuimos, averiguamos y había justamente una persona conocida ahí. ¿Ya? Que dentro de esos buses que estaban parados había una persona conocida. Le suplicamos, vamos, por cuándo nos llevas, cómo es, y vino, nos llevó. Pero fue algo así rápido, al toque. Y el carro era pequeño, no era así grande como yo había contratado, ¿no? Era un carro pequeño, angosto, los asientos también angostos, pero... la idea era llegar, pues, ¿no? La idea era llegar, no importa, no importa, no era el carro más pequeño, lo que sea, pero la idea era llegar. Pero la idea era llegar. Y entonces así fue, ¿no? Y realmente fue una preocupación enorme. Y después de lo que el carro normalmente hace 3 horas de ese sitio, hizo en 1 hora y media. Ganar el tiempo. En 1 hora y media. Y llegamos a la hora exacta, al sitio que teníamos que llegar. Y después de ahí todavía era 1 hora de viaje. Era un anexo, que me acuerdo que se llama Corporán. Y realmente fue muy emocionante porque en el transcurso del viaje el camino era muy angosto, trocha, y inclusive era tiempo de lluvia, estaba todo nublado y había subidas que no podía subir el carro. Nosotros teníamos que bajar y empujar el carro. Sí, ¿no? Y después nos vemos, estamos todos con barro, lleno de barro más tiempo. La lluvia. Al momento que el carro sube y patina, ¿no? Entonces te bota pues el barro, todo te ensucia. Y eso fue lo que nos pasó. ¿Y cuándo fue eso? ¿Qué año? Eso fue este año. ¿Sí? Este año, en enero. Ah, ya, mira. Sí, en enero fue. En abril. En enero, en tiempo de lluvia. Ah, en enero. Y entonces así fue bien bonito porque, bueno, en ese momento, claro, de repente renegado todo. Claro. Pero después cuando pasa, para mí realmente es una anécdota que he pasado, ¿no? Empujando el carro, todo cochina, todo así, de repente hasta hemos quemado el disco. Claro. Todo eso ha pasado, ¿no? En la subida. Y fue bien bonito, había hasta animales, alpacas, ovejas, así lindo era el campo realmente. Y fue así
Bueno, es cosa que pasamos pasan. bien bonito, regresamos y fue lindo realmente porque a los finales todo lo que he vivido, yo sé que en el momento he renegado todo, pero cuando recuerdo y un poco me río, también sonrío, ¿no? Porque yo sé que como sea llegamos al lugar que nos como sea. Son cosas que pasan, no se puede evitar, pues, ¿no? Sí, Y así, son uno de ellos que me ha pasado, ¿no? la Y tanta eso es lo que tienes ahí recuerdo. de todos sitios, pues cada viaje es una anécdota, siempre es eso.